Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Mayra Rivera, Esteban Gómez, Lidy Sumara y mi persona. A nosotros nos correspondió hacer un edificio como lo ven en el material balso sismo resistente. El presente trabajo comprende la importancia de elaborar un diseño arquitectónico y estructural modelado mediante una maqueta con sus respectivas dimensiones y lo demás, para simular diferentes tipos de comportamiento sísmico que se experimentan en la vida real, empleando los criterios requeridos para escoger materiales, dimensiones y estrategias a la hora de construir la maqueta. Se ha puesto especial cuidado a los acabados estéticos de nuestra estructura para proyectar un ambiente agradable a primera vista. También se han analizado las capacidades de la estructura y puesto a prueba de resistencia, de equilibrio y presión. El tema de los sismos nos enseña los parámetros a seguir con la norma NSR 2010 para satisfacer la seguridad de nuestro bienestar y así poder construir con responsabilidad y eficacia para quienes Ahora les vamos a presentar los objetivos de nuestra maqueta estructural. El objetivo general de esta es aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de las asignaturas mencionadas en el modelo de nuestra maqueta estructural real, para este caso un edificio. Los objetivos específicos: selección de la metodología para la elaboración de la maqueta y la determinación de sus características mediante los criterios propuestos y específicos. Tercero, evaluar la capacidad del modelo estructural, aportar ideas para la ejecución del proyecto en su parte funcional y reforzar los conocimientos adquiridos durante la formación de este periodo. Seguido de esto, mi compañero le va a hablar. Yo le voy a hablar sobre carga, la carga muerta y la carga viva. La carga muerta incluye el peso de todos los elementos estructurales basados en las dimensiones de diseño, peso estructural, y el peso de materiales permanentes como muros, paredes, escaleras, pisos, equipos fijos, y todas las cargas que no hacen parte de la ocupación del edificio. La carga viva son cargas que no son permanentes, en este caso son cargas vivas. Las personas que entran y salen de la edificación, para el cálculo se utiliza la máxima carga que se espera que ocurra en la edificación. Bueno, un sismo es un movimiento de las placas terrestres, el cual provoca daños, sobre todo afecta mucho a lo que son las estructuras del hombre. El sismo lo podemos interpretar como el movimiento de ciertas placas, el cual se propaga a través de la tierra por medio de ondas. Al llegar a la tierra, pues estas ondas, al estudiar una estructura, vemos que estas ondas producen los movimientos horizontales sobre las estructuras. Estas se ven afectadas por estas fuerzas y causan ciertas deformaciones. Debido a esto, el hombre ha tenido que desarrollar ciertos métodos para poder resistir estas fuerzas que provoca el sismo. En nuestro caso, la maqueta pues, es una arquitectura sismo resistente, y más adelante de esto te diré qué es lo que pasa. Como dije antes, el sismo es una onda, se propaga y mueve nuestra edificación la puede mover en cuanto derecha a izquierda, adelante a atrás, horizontal, vertical y en todas las direcciones posibles. X, Y, Z. Cargas. Yo voy a hablar sobre cómo se comporta un edificio ante un sismo. Las cargas que el edificio provoca sobre las estructuras dependen de muchos factores, entre otras las características dinámicas del evento en la zona geográfica donde esté construido el edificio. Las propiedades del suelo y la estructura interactúan suelo-estructura, del propio movimiento sismo, la capacidad de liberar energía de la estructura, entre otras. También decimos que durante el diseño con la carga de un sismo hay que tener en cuenta que la estructura soporta grandes fuerzas cortantes que se introducen, pero además hay que cuidar que el periodo de oscilación de la estructura no coincida con el del suelo. Básicamente lo que tenemos es que las ondas del sismo viajan en todas las direcciones. Las ondas del sismo se producen por el choque entre las placas tectónicas y viajan en los ejes X, Y, Z.
Cuando tenemos una onda podemos decir que está viajando diagonalmente, horizontalmente, verticalmente, en cualquiera de los ejes, en cualquiera de las direcciones, norte, sur, este, oeste, todas las direcciones que podemos tener. Cuando la dirección de la onda del sismo se encuentra con el lugar donde está ubicado el edificio, ahí es cuando venimos a hablar del comportamiento de un edificio ante un sismo. Cuando la onda de un sismo choca con las zapatas del edificio, ella lo que hace es distribuir toda esa onda a través de toda la estructura del edificio. La transmite principalmente desde vigas a columnas y de columnas a zapatas, hasta que las zapatas que conocemos que es la parte de la base del edificio. También la estructura tiene una rigidez, porque como ustedes ya saben o como lo conocemos, casi lo mismo que tiene construido verticalmente hacia arriba es lo mismo que tiene construido verticalmente hacia abajo, es decir, lo mismo que está de la tierra hacia arriba es lo mismo que está de la tierra hacia abajo. ¿Por qué decimos que es lo mismo? Porque tienen que construir los niveles de parqueo y nunca se puede construir un edificio sobre el nivel del suelo, porque si tenemos un edificio aquí, al momento de llegar un sismo, el edificio se tambalea y se cae porque decimos que está pegado sobre la tierra y eso es casi imposible hacerlo aquí. Entonces por eso es que siempre decimos que un edificio está así, casi lo mismo que tiene de para abajo es casi lo mismo que tiene de para arriba. Por eso los edificios principalmente aguantan la carga de un sismo. Entonces yo les voy a hablar de la metodología de construcción de nuestro edificio. Como podemos ver, esto es un prisma ortogonal, porque cada uno de los ángulos están formados por 90 grados. La forma como nosotros comenzamos a construir nuestro edificio es el eje central. El eje central es esta columna que atraviesa todo el centro, como vaya la redundancia. Y después de eso se atravesó el eje X, formando así la base principal del eje central. Acá son las que reemplazan en ese momento el eje X, la viga, y en el eje Y, la columna. Seguido de esto, nosotros comenzamos con la construcción, con la parte perimetral de nuestra estructura de edificio. Acá podemos ver, acá en la base, comenzamos a construir referenciándonos con el eje principal. En este caso, el eje Y es el que reemplaza la columna y el eje X son las vigas. En la parte final del edificio, nosotros hicimos unas medidas diagonales para que éstas nos sirvieran de zapatas para poder ser el apoyo sobre las esferas. Además de esto, nosotros hicimos un empalme para poder ubicar bien, para poder conectar bien tanto las columnas como las vigas. En esta parte del empalme dejamos 2 milímetros para que éstas se pudieran unir libremente y en el momento del sismo ellas no perdiera su estructura. Un aporte que nosotros le hicimos a nuestro sismo para que tuviera a nuestro edificio, para que tuviera más resistencia, son los pines. Nosotros hicimos unos pines los cuales están incrustados en la parte interior del edificio, el cual conecta la viga con la columna y este hace que le dé más estabilidad al edificio. Esta parte, en la unión del eje X y el eje Y, podemos encontrar unos nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son en el momento de nosotros efectuar un choque de fuerza, que en este caso es el sismo, llega a la parte inferior de nuestra estructura, el cual va a comenzar a repartirse entre los nodos y se va a disipar. En la base, comienza a repartirse entre los nodos. Lo reparte hacia arriba, hacia los lados y así sucesivamente hasta llegar hasta el último piso. Este choque ya se ha disminuido un poco. ¿Qué fue lo otro que nosotros utilizamos en nuestra elaboración de nuestro trabajo? Acá podemos ver la base principal. Esta es como la ubicación para nosotros introducir el sótano de nuestro edificio, ya que hicimos 8 niveles y 1 de parqueo. Acá en esta base podemos ver que es de forma ortogonal, la cual le da pie con las mismas medidas que tiene el edificio de la base para poderse introducir y así producir el sismo. ¿Qué viene en esta base? Acá hay unas esferas
hay 4 orificios y en cada orificio hay 14 esferas. Estas esferas lo que hacen es que ocurra un efecto de fricción entre la estructura del edificio y la base para que este sea como para que lo ayude a soportar el sismo. Igualmente hicimos otra, o sea, por cada ángulo principal pusimos 2 resortes en cada esquina del lado de las esferas. Al nosotros introducir nuestro edificio, lo que ayuda es a que acá podemos ver que al introducir nuestro edificio, comienza su movimiento, ya que la sola estructura está en un movimiento estático, porque la suma de sus fuerzas es igual a 0. Pero al introducirlo en la base, llega el momento del sismo, que ya empieza un momento dinámico. A partir de él ya pierde su parte de equilibrio y comienza una parte dinámica. Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro edificio, nosotros hicimos la elección de materiales. Acá como podemos ver qué materiales utilizamos. Utilizamos balso, utilizamos el pegante llamado urano, utilizamos esferas de pasta, utilizamos resortes, utilizamos carboncillo, el cual permite que pueda sostenerse este resorte. Además de esto, utilizamos cartón paja para formar la base y la zapata, la cual tiene el roce con las esferas. Y también para darle un acabado estético utilizamos pintura de color gris. Nosotros ¿con qué cortamos estos materiales? Nosotros utilizamos un aparato eléctrico que se llama mototool. Lo que hace es que se le pueden introducir tanto discos como tornillos y él en un movimiento horizontal corta cada uno de los ejes quedando liso y así no tener la necesidad de volver a repasar como se le hace con el bisturí. El bisturí lo utilizamos en el momento de cortar el cartón paja y hacer los orificios para donde se introducen las esferas. Además de eso, como lo había mencionado anteriormente, nosotros hicimos unos pines. Estos pines están hechos de este mismo material, de balso, el cual viene de forma circular y nosotros lo moldeamos para que quede el tamaño necesario. El balso que nosotros utilizamos tiene dimensiones de 1 por 1. Bueno, el área se representa área igual a base por altura. El área es igual a 29,6 por 29,6 por 9, 9 es el número de pisos. El área es igual a 7.885,44 centímetros cuadrados. También podemos encontrar el volumen del prisma, que viene dado por el área de la base por la altura, que es un total de 29,6 por 29,6 y por 80, que es la altura del edificio. Y el volumen nos da un total de 70.092,8 centímetros cúbicos. También podemos hallar los metros lineales de columna y lo representamos con ML, que es igual a 80, que es la altura, por 9, y es igual a 720 centímetros. Bueno, la deformación de la estructura que sufre por las fuerzas externas se puede estudiar mediante el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, el módulo de rigidez y el módulo de comprensibilidad. El módulo de Young: comportamiento del material elástico, isótropo, tracción y comprensión. También tenemos el coeficiente de Poisson, que se trata del estrechamiento del material. Al someter la estructura a ciertas fuerzas, la figura va a sufrir cierto estrechamiento. Ese estrechamiento se mide el L inicial con un delta L, que va a ser el delta final. Y ese sería, pues ahí se mediría el coeficiente de Poisson con una constante. También tenemos el módulo de rigidez, que mide la deformación de
de la estructura. También tenemos el módulo de compresibilidad, que es la variación que sufre la presión con el volumen, ¿sí? Y viene dado por una constante que se halla con el volumen inicial, por el delta de la presión, la variación de la presión, y por el delta del volumen, que va cambiando a medida que la presión va aumentando. Y esto no es Desde ese momento nosotros le vamos a hablar de algunos cálculos que nosotros hallamos. Como en ese momento, el material que nosotros usamos fue el balso. Nosotros investigamos sobre la densidad del balso, encontramos un parámetro entre 0,10 y entre 0,10 y 0,15 gramos sobre centímetros cúbicos. Nosotros la densidad que nosotros escogimos para tener un parámetro medio fue la densidad de 0,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Para hallar la densidad, ¿cómo se halla la densidad? Hay una fórmula que es masa sobre volumen y también se puede transformar masa es igual a densidad por volumen. Para hallar el volumen del balso, nosotros podemos ver que trabajamos un balso de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, mirando su largo, su anchura y su base, tenemos 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, nos da que el volumen es 1 centímetro cúbico. Para hallar la longitud, nosotros, esta longitud, hay dos lados que miden de la parte superior, hay dos lados que miden 29,6. Por lo tanto, multiplicamos 29,6 por 2, que son estos dos lados. Además de esto, a nosotros hacer el empalme, nosotros acortamos un poco la medida. Por eso unos balsos, que en este caso reemplazan las vigas, quedaron de la medida de 27,6. Y son estos tres, por eso multiplicamos 27,6 por 3. Seguido de esto, este que está en el centro, que es el eje central, el eje X central, mide 26,6 y en este caso lo sumamos. Al hacer estas operaciones nos queda que 59,2 más 82,8 más 26,6 nos da un total de 1686 centímetros, que esta es el inicio de la longitud. Después de esto, multiplicamos las 9 vigas de 8 centímetros por los 8 pisos. Por eso multiplicamos 9 por 8 por 8. Y esto nos dio el resultado de 576 centímetros. Otra operación que realizamos para el total final es de 9 pisos, 9 columnas que las encontramos acá, y estas, como son las de parqueo, pues tienen una sección mínima que el total es de 6,5. Hicimos la operación 9 por 6,5, que son las 9 columnas que aparecen acá, nos da un total de 58,5. El siguiente es las diagonales. Nosotros hicimos 4 diagonales para las azafatas y estas son 4. Y cada una tiene una medida de 11,5. Al hacer todas estas operaciones, sumar 1686 centímetros, 576 centímetros, 58,5 centímetros, 46 centímetros, nos da un total de 2366,5 centímetros. En esto encontramos la longitud. Para hablar ahora de masa. De masa, como dijimos anteriormente, la fórmula de masa es densidad por volumen. Ya hallada la densidad que nosotros escogimos, que es 0,12 gramos sobre centímetros cúbicos, y le agregamos la longitud ya hallada, que más el volumen del balso, que es 1 por 1, entonces nos queda 0,12 por la longitud que nos dio acá por el volumen del balso, y esto nos da un total de 283,87 gramos. Yo le vengo a hallar el peso total en gramos o en newtons de nuestro modelo de estructura para maqueta de edificio. De la placa número 10 a la placa número 3 tienen las mismas medidas. Entonces, para nosotros hallar el peso total del edificio, calculamos que de aquí hasta acá tiene una medida total de 29,6 centímetros. Entonces sería 29,6 centímetros por 29,6 centímetros, más 27,6 por 3. 27,6, ¿qué es? Sería de aquí hasta acá, da 27,6 por 3 porque se le resta
1 centímetro de acá y 1 centímetro de acá, que ya vienen incluidos de este 29,6 centímetros. Entonces serían por 3, por este y por este, más 26,6, que es la medida de esta viga central, que sería 26,6, que se le restó este centímetro y este centímetro de los originarios 29,6, más 9 por 8, que son el número de vigas, para un total de 240,6 centímetros. Ahora, esos 240,6 centímetros los vamos a multiplicar por la densidad que escogimos del balso, que es 0,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces tenemos que 240,6 centímetros por 0,12 gramos sobre centímetros cúbicos, de un total de 28,787 gramos. Aquí se canceló centímetros con centímetros. Ahora pasamos a la placa número 2, que como habíamos dicho anteriormente, hasta la 3 tenía la misma longitud. Entonces, aquí en la placa número 2, en esta de acá abajo, de aquí para acá, que vendrían siendo los niveles de parqueo, serían 2 por 9,6, que es esta misma, que es esta misma de acá abajo. Aquí 3 por 27,6, que vendrían siendo las mismas que ya mencioné anteriormente, van 26,6, más 9 por 6,8, que es lo que mide esta viga de acá, a diferencia de esta acá, porque estos son los niveles de parqueo, para un total de 229,6 por 0,12, que es la densidad del balso, para un total final de 27,58 gramos. Y para la del primer nivel de parqueo, esta pequeñita de acá sería 2 por 29,6, más 3 por 27,6, más 26,6, más 4 por 11,15, que es lo que mide esta de acá, para un total de 214,6 por 0,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí se cancelarían centímetros con centímetros, para un total de 27,7 gramos. Entonces, la sumatoria total de estas dos placas, más la placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, darían un total de 286,29 gramos. Y convirtiéndolo al newton, sabemos que un newton equivale a 102 gramos. Y eso nos daría un total de 2,8 newton. En este momento de mi video, como lo anteriormente he dicho, nosotros cumplimos con los requisitos dados por los docentes, el cual decía que manejar un límite de altura que era 80 centímetros, y nosotros trabajamos en este, y la base la trabajamos con unas medidas de 29,6 centímetros, aproximándolo a 30 centímetros. Además de esto, nosotros le adicionamos, todo esto está construido por una parte octogonal que es de 90 grados, a excepción de las zapatas. Las zapatas son estas diagonales, las cuales ya pierden el ángulo de 90 grados. Además de esto, este sufre unas fuerzas externas, las cuales podemos decir en este momento, como nosotros lo vamos a aplicar, un sismo. Las esferas causan sobre esta estructura de nuestro modelo de edificio una fricción. Cuando nosotros igualmente hablar de sismos, existe un periodo. De acuerdo al periodo existen distintos tipos de edificios, los altos y los bajitos. Cuando hay un periodo, el edificio, los edificios más largos se ven afectados cuando en el momento del sismo el periodo es largo, y los edificios cortos se ven afectados cuando el sismo es corto. Al nosotros hablar del diseño estructural, no hay una ciencia exacta. Algunas razones se deben a los métodos de análisis que se basan en suposiciones parcialmente ciertas, ya que la resistencia a los materiales varía permanentemente, y las cargas máximas solo se pueden determinar de una forma aproximada. Sobre el sismógrafo. El sismógrafo registra el movimiento del suelo. Este registra el movimiento respecto al tiempo de un péndulo que pende libremente dentro de un marco sujeto al suelo. El sismógrafo lo podemos asociar en cálculo a los máximos y mínimos. El mínimo absoluto es cuando el sismógrafo está en su estado natural. El máximo absoluto es cuando hay un sismo, el cual mueve la tierra y él va a comenzar a desplazarse. Las medidas más importantes
que tiene el sismógrafo son tres: la aceleración, el desplazamiento y la velocidad. La aceleración indica el cambio de velocidad cuando se multiplica por la masa de la fuerza de inercia que debe resistir el edificio. La velocidad se mide en pulgadas o centímetros, cambio del movimiento del suelo. Y el desplazamiento se refiere a la distancia de una partícula que se mueve de su posición de reposo. Bueno, las esferas tienen un diámetro de 10 milímetros, obviamente un radio de 5 milímetros, y su función es simular la dinámica de la estructura mediante una fuerza horizontal, ya que un sismo es la propagación de esa onda y se representa por esas fuerzas que se vienen dadas por este momento. Bueno, para sacar las conclusiones, esta experiencia nos ha enseñado primordialmente a tomar decisiones durante la elaboración de un módulo de estructura para maqueta. Nos ha enseñado a aplicar los conceptos básicos que hemos aprendido en el primer semestre, como puede ser un límite, que cuando el edificio limita a su máximo tope cuando la onda del sismo se encuentra con las zapatas del edificio. Ahí podemos decir que tiene un tope hasta que el edificio ya de ese tope ya ahí no puede dar más, porque si haría más produjera que este edificio se viniera al suelo. Hemos considerado en los temas básicos a la hora de construir esta maqueta. La hemos construido con los parámetros dados para que ésta cumpla con las condiciones y no exceda, y pues en la vida real tenga un límite de tiempo para la construcción y para su elaboración. La idea era tener los conocimientos adquiridos y con base a ellos basarnos en una arquitectura como esta. Finalmente nosotros dimos por culminado nuestro proyecto con lo que hemos aprendido bajo ese periodo y todo lo que nosotros le presentamos a ustedes en nuestro proyecto de una maqueta sismorresistente. En este momento les vamos a demostrar la simulación del sismo en nuestra maqueta.